tenemos una persona, lo conocí en un diplomado de finanzas en la Anáhuac. Después de Exceles terminamos hablando de uvas en esos pequeños 10 minutos. Aparte, terminaste siendo cliente de Blender. Qué gusto, tenemos acá a Hans Duer, cofundador de Vinaltura, arquitecto y también un apasionado del vino. Bienvenido a Blender Factory, Hans, ¿cómo estás? Muchas gracias, Aldo. Bien, ya no me acordaba del diplomado de finanzas, fíjate. Te vimos poco. Estuvo bueno, nada, me vieron poco. Yo fui a todas las sesiones. La verdad es que fue buen compromiso, o sea, los viernes y los sábados, aventarte 5 horitas de estudiar. Sí, no cualquiera se lo avienta, pero a ver, sirvió para lo que era. Para Pues, no estar en ceros, para saber un poquito del mundo de los números, pero estuvo cool. Qué bueno que empezó, qué bueno que se acabó. No, y qué bueno que me dio la oportunidad de conocerte, pero realmente te he conocido, pues ahora sí que como cliente, como compañero, poco como persona, y es con lo que me gustaría arrancar como este podcast, que me hables, ¿quién es Hans fuera del vino y fuera de la arquitectura? ¿Quién es Hans? A ver, yo nací en Monterrey, tengo 34 años, casado, tengo 4 hijos. Antes que nada, yo últimamente digo, y he estado, qué curioso que lo preguntes, porque sí pasé por una mini crisis en algún momento de entender, sobre todo cuando te llevan a que si eres tú lo que estudias, ¿no? Okay. Entonces, yo era arquitecto. Si tú me preguntas quién es Hans Duer era arquitecto. Y luego dejas de hacer un poquito de arquitectura y dices, ¿y luego? Y entonces ya no soy, o qué cambió, o qué onda. Entonces, primero, o sea, soy esposo, soy papá, que me encanta mi familia, para mí es lo más padre que tengo, lo más increíble. Soy arquitecto, aunque mi forma de ejercer últimamente no es a través del diseño, sino de esta capacidad de poder entender ciertas cosas desde muchas perspectivas, que es con lo que me quedo yo en la arquitectura. Soy empresario, me gusta todo el tema de los negocios, en específico en los negocios en los que puedes meter las manos. No, este diplomado de finanzas fue para poder ayudarme a ver y redondear un poquito la visión como empresario, pero estos trabajos de escritorio y oficina se me hacen aburridísimos. Okay. Entonces el primer negocio que puse era un negocio de renta de maquinaria, donde te tienes que involucrar, tienes que aprender a ver qué onda con los motores, tienes que aprender a ver qué onda con los clientes y todo. Y de ahí me clavé con el concreto. Ahí empecé a descubrir que había ciertos temas que cuando me gustaban me enganchaba y me enganchaba en serio. Entonces empecé a investigar del concreto, qué es, por qué es, cómo se hace y a dónde se puede ir. Y entonces empecé desde un pulido de pisos, okay, normalito, industrial, a llevarlo hasta unos muebles de un concreto alto desempeño, de súper alta gama, piezas únicas para casas de diseñador, etc. Y en el tema del vino, la realidad es que yo estoy en mi carrera estudiando un año en el extranjero, en Alemania, y cuando regreso a México me avisa mi papá, hoy tenemos un rancho y le vamos a poner viñedo. Ok. O sea, yo no estuve desde la idea. A mí me avisaron que eso existía y entonces dije, pues habrá que aprender a tomar vino. Me voy a remontar tantito. El tema del viñedo, ahora que para entrevistarte estuve investigando, más bien de la tierra en Querétaro como tierra de viñedos, viene desde muchísimo, o sea, desde Colón, o sea... Desde ¿Cuándo se funda Vinaltura? O sea, Vinaltura 2000, a ver, nosotros le llamamos fundación al día que se plantó, 2014. Ok. Pero históricamente, a ver, todo California, todas las misiones de California, Napa, Sonoma, todo esto que conocemos, tiene uva gracias a las misiones que salieron de México. Y Junípero Serra salió de Querétaro a emprender esta ruta de las misiones por la sierra hasta llegar a las Californias. Entonces digamos que Estados Unidos hoy, o California, tiene vino, o tiene uvas, o plantas, por idea de México. Ok. Entonces históricamente, a ver, ¿qué pasó? O sea, esta historia, muy importante decirlo, es de boca en boca, es cultural. Porque si tú tratas de buscar algún escrito firmado que exista, según yo, nadie lo ha podido mostrar. Pero la historia, lo que se dice es, por el tema religioso, por el tema de la conquista, ¿no? Empiezan a plantar vides. Entonces, por cada
monasterio que hubiera, por cada, había un número de conversión de por cada indígena que existiera, tenía que haber una vid o X número de bits, una conversión 1 a 1 o lo que sea. Y entonces cada monasterio tenía que ser capaz de producir su propio vino. Entonces estos son los 1500, ¿no? Sí. O sea, es una locura que todo ese año. Luego, lo que dice, y aquí donde está la parte de leyenda, es que México empezó a hacer tan buen vino que por decreto el rey de España manda arrancar y quemar todos los viñedos y todas las vides. Para no competencia. Para no competencia. De hecho, esa es la historia que yo leí, te iba ahorita investigando. Uno que a Colón, diría la leyenda, se le antojó tomar vino desde más cerca. Entonces que el valle le quedaba muy lejos. Sí, y dijo, búsquenme unas tierras cercanas. Yeah. Y encontró Tequisquiapan, que tenía un clima similar, Sí. 1800 por ahí. Sí. Y luego leo esta historia de España de que, oye, pues no quiero competencia. Pero eso fue 2014, ustedes fundan Vinaltura. Sí. O sea, ahorita lo tocamos en la historia, pero para retomar, fundas Vinaltura en el 2014. Bueno, fundan con tu papá, todo, Sí. regresas de este viaje, fundan Vinaltura. Y luego, ¿cuál es el momento, o sea, en el que tienes el primer brindis con una botella de Vinaltura? ¿O cómo empieza esta historia? O sea, Pues, cuéntame de esta historia un poquito. A ver, parte de la idea, o sea, nosotros estuvimos asesorados desde el principio por Hugo da Costa, para mí uno de los más grandes enólogos de México, ¿no? Yo creo que es él quien puso el vino mexicano en la altura en la que está hoy en día. Y entonces él, lo primero que llega es hay varios proyectos, ya existía aquí Freixenet, ya existía La Redonda, existían, o sea, no somos los ¿Quién primeros. es el más viejo? ¿Freixenet? Freixenet, porque aparte Freixenet hacía brandy desde antes. Ok. Sí, o sea, Freixenet tiene años, no como Freixenet, ¿no? Era antes creo que Casa Martel, ¿no? Pero como Freixenet, pues está creo que de finales de los 80s, una cosa así. Entonces, lo primero es, es una tierra nueva relativamente, aunque históricamente se hacía vino, no hay datos, pues. Entonces es una tierra nueva. Entonces lo primero es, no imitemos, vamos a entender nosotros. Entonces de entrada, todo lo que plantaron los demás, no, vamos nosotros a nuestro proceso. Y entonces de ahí es, a ver qué da el viñedo. Y entonces, 2014, normalmente una planta te da el cuarto año, llega ya de 1. Entonces dejamos pasar 3 años, 2014. Llega ya de 1. Llega de 1 año, llega de Francia. Ok. Sí, bueno, en nuestro caso llegó de Francia. Nosotros importamos la planta de Francia. ¿Y qué tamaño lleva? Viene en las típicas estas bolsitas así Negras, de tierra. así. Ajá. Okay. Viene la planta, ¿no? Ya injertada. Es bien importante aquí entender las partes de la planta, del varietal que quieras, y tiene un injerto. Ese injerto se desarrolló por un bichito que se llama filoxera, que fue lo que le dio en la torre al vino europeo en los 1800, creo. Y es un bicho que se come las raíces de la planta. Se cayó creo que el 70% de las vides del mundo por filoxera. Y descubrieron que en América no había pegado. ¿Qué tenía América? América tenía portainjertos o raíces nativas. Entonces, ¿cuál es la costumbre ahora? Toda Europa tiene portainjertos americano, planta francesa, ¿no? En nuestro caso tenemos portainjertos americano, planta francesa. Y ya llega, ¿no? Americano me refiero a que esté crecido en Estados Unidos, sino se llama Vitis lambrusca, pues es una vitis americana, Okay. ¿no? Es una especie americana. Entonces viene ya injertado y viene un palito recubierto de cera para protección de infecciones y lo que sea. Y eso lo tienes tú, lo hidratas, lo plantas y solito, cuando termina el ciclo, tú tratas de plantar en marzo, abril. Cuando arranca la época de calor y los riegos y todo para junio, solita la planta rompe la cera y empieza a salir. Es el primer paso. Las primeras fotos que tengo yo de Vinaltura en mi celular es todo pelón, ¿no? Sí, y de repente te acercas y ves puros palitos así. Y en junio se ven así con un puntito verde. Son un brotecito. 2015, 2016. No, esto es 2014. Ok. 2014, el mismo año. Entonces, 2014 ya tenía un año. 2015, 2 años. 2016 tenía 3 años. Al tercer año, tú puedes decir algo que se llama el primer ensayo. ¿Qué tienes que hacer? Acostumbrar a la planta a que produzca. Entonces, ya la habíamos formado, quiere decir, la dejas crecer, la amarras, la mueves. Y entonces hicimos un primer ensayo. Normalmente se tira esa uva, pero lo que necesitas es que la planta, digamos que se reproduzca, tenga los frutos, ¿no? Para acostumbrarla a que ese sea su ciclo.
Entonces esa uva, nosotros teníamos los equipos y dijimos, oye, si se supone que al 4.º año sacas ya tu primer cosecha, vamos a aprovechar a hacer un primer ensayo para entender cómo se usan los equipos, que las conexiones eléctricas estén, que entendamos logísticamente qué va a pasar. Entonces sacamos esta primer añada, digamos, o estas primeras etiquetas. Son cosecha 2016 que me las tomé en 2017. Se lleva el proceso de un año. 4 años de... Sí. Sí. Entonces, 4 años en el 2017, fíjate, marzo 2017, abrimos las primeras botellas, digamos, públicamente, que era un blanco de Vinaltura y unos tintos que hacíamos en Baja California. ¿Y qué tal supieron esas primeras botellas, güey? A ver, la respuesta... La realidad. O sea, las netas. ¿Fue mala? En general, la gente, para un primer ensayo es un muy buen vino. Ok. Condicionado dentro de... O sea, lo que puedes esperar de un primer ensayo, el vino está bien. Pero pues era un vino ácido, era un vino, o sea, desbalanceado, que tenía fruta, pero muy ácido. Ahí tengo yo botellas, de hecho. O sea, guardadas, claro, del Blanco Bajío 2016, que es la primera añada de Vinaltura. Y obvio la vas a guardar muchos años. Me quedan como 35 botellas. ¿Cuántas salieron en esa primera añada? Ni me acuerdo, deben de haber salido como... ¿Y las 1200. Se vendieron. Ok. Se vendieron. Conocidos. ¿O sí las sacaste a mercado? No, ahí empezamos a tratar de entender cómo funciona el mercado del vino. Una cosa es hacer tu vino. Sí, lo otro ya es y luego es el mercado del vino. Claro. Entonces con eso empezamos a ver cómo funcionaba. A ver, se movió lento, nos regresaron botellas. O sea, fue la primera experiencia en hacer vino, en embotellarlo, en guardarlo, en salir a venderlo, en entender, o sea, cómo le haces para contar una historia cuando no hay historia detrás. O sea, mi única historia es, mi papá es ingeniero químico y se clavó muchísimo con cómo podían los vinos saber diferente de diferentes uvas y todo era de uva, pero no sabe a uva, sabe a manzana verde y sabe a cítricos y tropical y no sé qué. Entonces él se clavó, entonces sale con un sueño de retiro, de querer hacer un vino representativo de Querétaro, pero pues es mi historia, o sea, pues yo no tengo la historia de, es que cuando Fray Junípero Serra salió hacia las misiones y aquí fue donde se dio el bastonazo de la independencia, o sea, no hay eso. Entonces mis opciones eran, pues, tratar, o sea, o me invento una historia, o compro una historia, o de plano, pues nos mostramos transparentes y decimos somos nuevos aquí, y al final optamos por eso. Hicimos desarrollo de proyectos de vamos a tratar de interpretar la fauna y la flora del lugar, y entonces hablemos de cómo este vino puede ser este animal que está por aquí, que habita, o sea... ¿Te acuerdas de alguna mala idea que terminó siendo brillante, güey? Así algo que diga, güey, esto neta sonaba súper mala idea en ese momento de empezar la idea del vino y, o sea, que en este momento es brillante esa idea. Así específico, ¿no? O sea, en general salir a la venta con el primer ensayo, creíamos en ese momento que era una mala idea y fue bueno porque nos dio herramientas para no tardarnos tanto en tratar de corregir y entender y aprender. Pero no sé, o sea, algo así locochón y divertido, pues ya, a ver, de ahí Vinaltura siempre tiene una vena experimental y pues hemos hecho muchos experimentos, entre ellos hacer sidra, pero eso es al revés, eso fue algo que parecía una gran idea, que fue un fracaso total. ¿Hacer sidra? ¿Por qué? Pues, porque el proceso es bien diferente, o sea, para nosotros era lo mismo, agarras la manzana, la prensas, le sacas el jugo y lo fermentas. La manzana no tiene jugo, tiene pasta. O sea, claro. Entonces tienes que mega prensarlo, pero entonces en un proceso de prensado, de repente forzamos la prensa y se abrió todo, explotó y estaba todo el techo lleno de manzanas ahí. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de repente vamos a aventarnos una sidra? Pues, no me acuerdo quién dijo que había manzanas en la Sierra Gorda, que había que hacer algo con esas. Y tú dijiste, yo... Pues bueno, o sea, no yo, a mí me tocó llegar y ver explotar la cosa esa, ¿no? O sea, no, definitivamente no fue, o sea, no fue idea mía. A ver, al final somos un grupo, digamos que, o sea, entre producción, entre viñedo, entre comercial, todo, vamos proponiendo ideas, no estamos todos en todas.
pero pues sí nos tocó asumir ahí las locuras y tonterías que hicimos. ¿Cuántas personas están hoy en Vinaltura? A ver, lo tienes que partir entre campo, son como 20 personas. Por cierto, la mayoría mujeres. Luego en la vinícola son 10 más o menos. Entre enólogos, almacenistas, laboratoristas, auxiliares, gerentes, todo. Y en la parte comercial somos un equipo de 4. Y luego está la parte de turismo, que somos un equipo como de 8. Okay. Más o menos. La suma, ponle 45 personas. ¿Y cuántas botellas hoy en día a comparación de la primera en el 2017? No, pues ahorita estamos haciendo 40,000 botellas. ¿Al año? Sí. Increíble. 40,000 botellas al año. El viñedo está diseñado para poder hacer 150,000. Lo que pasa es que no estamos en el tercer año de algunas de las áreas, entonces pues apenas van a producir. Leí algo de las microvinificaciones, güey. Ajá. Me llamó mucho la atención, Sí. que es la manera en la que ustedes producen. ¿Qué es? O sea, ¿qué son las, o sea, puedes producir más, pero hay una forma de hacerlo, que Sí. es micro. Cuando empezamos a plantar el viñedo, decidimos hacerlo tratando de entender el lugar. Entonces lo que normalmente se hace, pues tú tienes hectáreas de viñedo y tengo 1 hectárea o 2 hectáreas o 3 hectáreas de lo que sea. Acá lo que hicimos fue hacer medias hectáreas de 13 variedades diferentes. O sea, eso se considera un viñedo experimental, porque entonces tienes 13 variedades que las 13 pueden producir para ser monovarietales. Entonces arrancas con 13 etiquetas y de ahí los ensambles que hagas. Entonces es un proyecto de demasiadas etiquetas. Y obviamente a la hora de vinificar, pues tú tienes varias opciones, ¿no? Meterlo en un tanque todo, pero entonces ya no te sirvió entender nada, porque si tienes media hectárea de Chenin Blanc y media de Sauvignon Blanc y luego media de Chardonnay, pero al final lo mezclas todo y terminas un vino mezclado, entonces tienes un tanque para esas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Poner, le decimos las lavadoras, son tanques cuadrados de 1,000 litros. 1,000 litros, que quiere decir que es un módulo de 2 toneladas de uva, ¿no? 2 toneladas te dan 1,000 litros de vino. Okay. Prox, 2-1 la conversión. Y entonces, ¿qué haces? Eso se le considera micro. ¿Y o sea, cuántas toneladas? O sea, para 2, pero ¿cuántas toneladas recibes normalmente? No, o sea, por ejemplo, para esas 40,000 botellas, ¿Cuántas toneladas? más o menos deben ser como 35,000 litros, que son 70 toneladas, perdón. 70 toneladas. 70 toneladas. La bodega está diseñada para recibir mucho más. La nueva bodega. Pero son 70 toneladas. Ahorita hablamos de la bodega, lo que quieras. Micro quiere decir pequeñas, nada más. ¿Cuál es la ciencia de esto? Cuando la planta es joven, cada planta pues, es un ser vivo, ¿no? Y aunque están unas al lado de otras, pues, no quiere decir que todo se desarrolle igual y que crezcan igual y que avancen igual. Entonces, ¿qué nos permite eso? En vez de hacer un muestreo aleatorio de la uva, ya está lista, ya te la puedes comer, que ya la puedes cosechar, ya la puedes vinificar, pues hay algunas que están más verdes, hay algunas que ya estaban más maduras. Entonces todo lo que hacemos, pues damos una peinada a las tablas o a los bloques de lo que ya está más maduro. Okay. Y entonces buscas el módulo de 2 toneladas para hacer ese vino y lo guardas. Vamos a agarrar el varietal que quieres, Chenin Blanc. Le das 2 semanas que madure un poquito más. Entonces vuelves a cosechar lo que ya está más maduro. Las otras 2 semanas vuelves a cosechar. Y te prometo que si te sirvo los 3 vinos y no te digo cuál es cuál, podrías jurar que son 3 vinos diferentes. Porque ese tiempo, el tiempo en época de maduración, que son como 40 y tantos días, es súper sensible lo que pasa de una semana a otra. O sea, el cambio de sabor. Sí, o sea, el azúcar va para arriba, los ácidos van para abajo, pero es súper drástico el movimiento y cómo se invierten estos temas. ¿Desde cuándo empezaron a hacer este tipo de siembra? Desde siempre. Desde el principio. El viñedo es un viñedo tradicional, en donde se ve y donde se traduce es en la bodega. Ok. Es pura bodega. O sea, el viñedo está normal, nada más son bloquecitos más chiquitos, ¿no? Y en la bodega es donde ves los tanques chiquitititos. Y entonces, ¿qué terminas? Pues con un montón de vinos y lo que haces es armar un rompecabezas al final. Entonces, una etiqueta que dice Sauvignon Blanc, pues no nada más es un Sauvignon Blanc, es un ensamble de Sauvignon Blancs que queríamos hacer. Entonces, si lo cortas más verde, pues tiene más estas notas a pasto recién cortado. Si le das tantito más tiempo, sabe a manzana verde y tiene estos aromas más europeos. Si le das un cachito más, o 2 semanas más, oye, ya está sacando notas tropicales como de mango, de melón, o sea,
te lo prometo que es súper drástico esas 2 semanas. Además, o sea, para ayudarle a que la planta madure, pues la planta tiene que dividirse entre todos los frutos que tiene. Entonces, a la hora que tú cortas, que se dice ralear en el tema del viñedo, pero a la hora que tú le cortas algo de fruta, pues la planta se concentra en menos racimos, lo cual nos ayuda a llevar a la maduración más rápida. ¿Y esto lo hace, o sea, todos los viñedos trabajan como de la misma forma? ¿En Querétaro? O bueno, por hablar por Querétaro. Con microvinificaciones, no. ¿Y por qué? ¿De dónde surge la idea loca, güey? ¿Quién la traía? O sea, mi papá, güey, o sea, viajando en Alemania se encontró los tanques y dijo, esto nos puede ayudar. Mi papá es ingeniero químico, es un hombre de procesos. Y entonces cuando tú estás tratando de entender una zona, no que te cuenten, sino yo quiero entender, pues mientras más chiquito hagas tus muestras, pues mejor puedes entender, porque le puedes meter mucho más variables. Tal cual era para hacer un matrix, o sea, una matriz de cuáles son claro, las prueba y error más rápido, ¿no? Sí. O sea, y aparte lo puedes lanzar al mercado, bueno, aquí en cortito, o sea, entre pruebas y tener un mejor testeo. Ya hoy hay otros proyectos que lo tienen, ¿no? En Querétaro no estoy seguro, pero sé de uno en Baja California y sé de uno en Coahuila. O sea, fuiste de los primeros en innovar en este proceso, bueno, el Vinaltura en innovar en este proceso. Fuimos de los primeros, hablando con el proveedor de los tanques, que es alemán, sí nos decía, son de los primeros tanques que mandamos a México. Y en algún momento, siendo de los primeros, ¿no fue un desmadre eso? O sea, ¿quién los ayudara, los asesorara? O sea... Son alemanes, güey. O sea, los alemanes. Bueno, es que esos güeyes son muy. O sea, estaba la guía con el plano, con el zoom en el plano, con el diseño. Sí, las instrucciones traen instrucciones, sí, literal. Exacto. Hay instrucciones para la instrucción, para la conexión que tienes que hacer. Y es que es una realidad, güey. Los alemanes lo hacen perfectamente bien. A ver, y al final, y también, pues en México, a ver, hay muy buena mano de obra. Lo que nosotros decimos mexicanadas luego para parchar. A ver, necesitábamos hacer unas bridas, unas puntas de manguera acero inoxidable. En mismo Querétaro hay quien te haga esas cosas en un torno. O sea, también, o sea, gracias alemán, tú pusiste el tanque, que está perfecto, me explicaste todo. Oye, esto no me funciona, pues vas con alguien en México y lo cambias y lo alteras y lo mueves. O sea, también es... No, te tocó hacer atrás. Así de que alteraciones a las máquinas en general a las mangueras, porque estos tenían una entrada europea y en México normalmente se usan equipos americanos. Entonces tuvimos que, o sea, y son de las cosas que te das cuenta ya hasta que está puesta, ¿no? No, pues ya que llegas con la manguera del proveedor americano, conectarlo al tanque alemán y dices, así de no... Esto, o sea, no embona uno con otro, ¿qué onda? Y entonces pues tienes que empezar a reconvertir, y entre cambiar un tanque y cortarlo a cambiar la punta de la manguera, le cambia la punta de la manguera. Y que, o sea, y sin saber del proceso, tu papá le encantaba mucho el vino, ¿qué pedo? O sea, ¿sabía antes del proceso o algo? O sea, en tema enológico no, sabía, a ver, ha sido un apasionado del vino creo que desde el 2005 o algo así, se empezó a clavar él con el tema del vino, que descubrió Valle de Guadalupe y empezó a ver como que, oye, pues este vino que es de aquí, este es de acá y saben diferente, pues que, y ahí empezó como que el bichito a hacerle ruido, ¿no? Pero de proceso, a ver, había leído todo lo que había por leerse del tema del vino, pero el vino no lo hizo mi papá. O sea, estuvo Hugo da Costa, sí, ¿no? Sí, y el enólogo... Pero en el tema de procesos ha de ser un cagadero, güey, porque, o sea, si yo ahorita me animo, estaba platicando con Alex Rivera, el de Cerveza de Punto Medio, y dice el güey, ¿no? Que él empezó fermentando su chela en el baño, güey. Sí. No, o sea, entonces, o sea, el vino no me lo imagino, güey, no me imagino acá con las cubetas con las que trapea Brenda, la señora que me ayuda, y yo acá pisando mis uvas. Pues, o sea, ¿no? Pues, a ver, mi papá hizo su primer vino en su casa, en un kit. Comprabas ya el kit, igual que los compras de chela, del mosto concentrado. Entonces, o sea, a ver, es que tampoco es ciencia oculta el tema del vino. De hecho, incluso creo que el vino es más fácil que la cerveza, porque la cerveza tú tienes una receta, ¿no? Tienes que seleccionar qué maltas, qué proceso de malteado, qué tostados, para tener como que toda la parte del mosto, qué levaduras vas a usar, en qué momento vas a agregar el lúpulo. O sea, es una receta. Sí, no depende de tanto, y también no depende de factores externos, ¿no? Al final, o sea, sí. Bueno, eso lo que lo hace más que fácil o difícil, al revés, lo puedo hacer todo el año. Pero el vino tengo la uva, la fermento,
la embotella. No hay más. O sea, le pongo levadura. Sí. ¿No? Pero acá hay una levadura. Bueno, nosotros usamos una levadura que es la más neutra, porque lo que queremos es, les decimos son vino de terruño, ¿no? Que quiere decir, yo quiero expresar la tierra en la botella. Entonces, lo que metas mano, hazlo de la manera más neutral posible para que sea más como es parte de la filosofía, ¿no? Es parte de la filosofía. No todos son así, no somos mejores que otros, no. Nada más era pues, la visión que nosotros queríamos seguir. Oye, y así tema rápido que me nace duda a partir de esto, o sea, no alteras la parte de la tierra, la uva y los vinos naturales, ¿qué pedo? O sea, que es ahora un tema muy sonado, ¿no? Como el vino natural, o sea, sí. ¿qué es esa madre entonces? Es la gran pregunta. O sea, ¿qué es esa madre? ¿Qué es esa? O sea, sí, porque mi vino no es que no sea natural. Acabo de ver un video que me gustó muchísimo, que justo decía, ¿qué es natural? O sea, porque ¿en qué momento deja un vino de ser natural? Ajá. A ver, porque natural no es cortar una uva para cosecharla. Lo natural es que se cayera sola, se fermentara y de ahí exprimieras y salió vino. Eso sería lo más natural. Pues claro que no va a salir un vino, va a ser una cosa espantosa, va a ser una uva podrida, pues un fermento ahí súper extraño. Un guarito, chato. Exacto. Entonces, ve, el movimiento natural en Europa, en el viejo mundo, se empezaron a hacer regulaciones para proteger la calidad. En específico en Francia se hicieron las denominaciones de origen, okay, ¿no? Y se hacen los crus, los gran crus, y entonces yo tengo un consejo que regula qué viñedos pueden tener vinos de qué calidad, siguiendo qué protocolos. Entonces ya no era que llegara un enólogo a decir, oye, a mí me late hacer esto. Ya le decían al enólogo cómo tenía que hacerlo. Tienes que cortar con tal concentración, tienes que usar esto, no puedes usar riego, o sea, te súper limitaban. Entonces el vino natural sale como un movimiento anarquista en donde dice yo ya no quiero seguir tus regulaciones porque se vuelve todo igual. Claro. O sea, ¿dónde queda la mano dónde queda el viñedo y la diferencia? Entonces sale como un movimiento anarquista a las regulaciones. Y yo creo que el vino natural pierde en el momento en que lo regulan. Porque ahora ya hay una regulación para que se llame vino natural. Que quiere decir que tiene que ser fermentado con levaduras autóctonas. Quiere decir, los microbios que ya trae la uva por naturaleza, okay, eso es lo que te va a fermentar. No le puedes agregar levaduras, ¿no? Toda la uva, todo a nuestro alrededor tiene microbios, ¿no? Y al final la fermentación del vino es, el microbio se come azúcar para descomer alcohol, okay, tal cual. Entonces, mis vinos arrancan con levadura, pueden arrancar una fermentación con levaduras autóctonas. Lo que pasa es que no es tan fuerte como la levadura o sea, tienen menos especial del vino. No, lo que pasa es que más bien no termina la fermentación. Okay. Entonces, pues te queda con azúcar. Entonces, cuando ya desarrollas tú tu cultivo de levaduras, en el caso de los naturales, pues entonces esa es la levadura que te ayuda a fermentar, pero no es un polvito que le echas, está en tu ecosistema, ¿no? Entonces fermentas. De ahí no puedes filtrar, no puedes estabilizar y no puedes agregar sulfitos. Sulfitos, que es un conservador para los alimentos en general, que se usa por el tema del vino, como un antiséptico, digamos, para que no se te contamine, ¿no? Y para ayudar también como que a preservarlo. Entonces, pues eso es el vino natural. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, a mí me ha tocado probar vinos naturales muy buenos y me ha tocado probar unos vinos naturales imposibles de tomar. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que se prostituyó el término de una manera terrible. O sea, se abusó tanto que entonces cualquier vino que tuviera algún defecto o que supiera o oliera medio raro, le ponía natural y entonces ya lo tenías que aceptar. Entonces tú llegabas... Y aparte natural no, o sea, a ver, ¿dónde lo haces, güey? O sea, natural en tu jardín, o sea... No, pues en tu bodega. Güey. O sea, el proceso natural de la uva, al final o del vino más bien, la uva saca jugo que pasa por vino para convertirse en vinagre. Es el proceso natural. Lo que nosotros hacemos como viticultores o como enólogos o como productores de vino es extender la vida o el momento o el tiempo en el que se mantiene como vino antes de hacerse vinagre. Si tú abres una botella y la dejas a la mitad en tu casa y la dejas una semana y media, cuando regrese va a ser un vinagre. Claro. Pero es el proceso natural. Entonces, regresando a los vinos naturales, si
Si yo te traigo un vino que tiene un defecto, que huele a establo, fuertísimo, ¿no? Una contaminación bacteriana que se llama un bicho que se llama Brettanomyces, ¿no? Y te lo sirvo, y es un vino tradicional, me vas a decir, pues este vino está echado a perder. Claro, pero ¿no? si me dices que es natural, ya me lo tomo. Si le pones etiqueta que es natural, vas a decir, ah, no, claro, es que así saben los naturales, te lo prometo. Ve el día que quieras a un bar de vino natural en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México, y pruébalos. Vas a ver que hay unos que vas a decir, esto está muy bueno. Yo he dicho, a mí me ha tocado estar y decir hacia mí, este vino está muy bueno para ser natural. Literal. Sí. O sea, de lo rico que estaba. Sí, pues era un vino perfectamente bien hecho. Yo creo que lo que pasó es que muchos abusaron de, pues ya no cuido mis cosas, ya no limpio mi bodega, ya no esterilizo absolutamente nada, que sea todo parte del proceso, se me contamina, pues trae una etiqueta que dice natural, me lo aceptan. Entonces, eso es el tema del vino natural, a grandes rasgos. Aquí en Querétaro hay 2 productores de vino natural, que con los dos he probado vinos que me han hecho decir, no estoy seguro que sea natural este vino. Y ellos lo hacen aquí. Muy bien, ¿Qué pensabas de Querétaro hace unos años? O sea, cuando no estaba tan de moda este tema del vino y ahora que ha sido una macro tendencia y viene creciendo cañón la toma de vino. ¿Qué piensas hoy, güey? O sea, ¿qué dices, güey? Ya hay más, o sea, ya hay más competencia, por así llamarlo, ya hay más casas, ya hay más viñedos, ya hay más etc. Pero curiosamente, nuestro vino, o sea, nuestra principal ciudad de venta no es Querétaro. No, pero no como ciudad de compra, sino como la tierra, güey. O sea... Ya. Ha hecho muchísimo ruido, la gente se ha ido dando cuenta de lo que tiene. Yo creo que muchos proyectos nacieron con una vocación turística y ahora voltearon a ver los viñedos que tienen y dicen, oye, pues no nada más ¿cómo se llama? El restaurancito que tengo o el barecito que tengo, o sea, el viñedo que tengo está bastante bien. Se viene la ruta del vino y el queso, ¿no? Ya ahorita. Viene la feria del queso y el vino, no sé si va a ser o algo así. Según yo viene. Y empieza a haber eventos, regresa 100 vinos mexicanos. Para nosotros, para Vinaltura, era uno de los eventos más importantes de promoción de vino mexicano en el país. O sea, el 100 vinos mexicanos que hacía La Redonda, o sea, era un escaparate para probar vino de todo México. Era un evento bien armado, bien hecho. O sea, nosotros incluso liberábamos añadas casados con o haciendo match con el Festival de 100 Vinos Mexicanos. Lo dejaron de hacer, no sé qué haya pasado, pero ya anunciaron que regresa en el 2026. Entonces la feria de Tequis o la feria del queso y el vino lleva no sé cuántos años, viene el 100 Vinos Mexicanos otra vez. Ya tenemos nosotros como viticultores nuestro propio festival del vino, que hace falta hacerle más promoción y que vaya más gente, pero todos los productores vamos y enseñamos nuestros vinos a la gente que quiere ir. Ya se está quitando ese tabú de que el vino mexicano es malo, ¿no? O sea, ¿o qué sientes de este tabú? Ya desapareció. Yo sigo teniendo que convencer a mucha gente. Yo lo que les digo siempre es, o sea, no estereotipices el vino mexicano. Ya no puedes. Creo que son 11 estados productores en la República de vino. Desde los tradicionales, Baja California, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes. Y a los nuevos, Hidalgo, Nayarit está haciendo vino. Sonora no es nuevo, pero Sonora hace vino. Puebla está haciendo vino. O sea, que tú dices, ay, güey, o sea, ¿has probado algún vino de Sonora, Puebla? Sí. Bueno, pues hacen vino, ¿no? Si hacen buen vino, no sé, yo tampoco los he probado, solo sé que hacen vino. Entonces, a ver, vino mexicano, pues ¿cuál probaste? Porque si es por región, o sea, primero por vinícola, porque, a ver, es que el vino queretano es malísimo, pues ¿cuál probaste? Si el de la X vinícola, si el de Vinaltura no te gustó, pues no castigues a los otros 35 productores de que el vino queretano es malo. Ya hay casas más grandes, ¿no? Ahorita, o sea, internacionales se están abriendo en Querétaro. ¿No? No, que yo sepa no. ¿Nadie? No, se supo alguna vez que había de las casas más importantes de Estados Unidos que estuvieron buscando comprar algún proyecto en Querétaro. Pero casas, a ver, la internacional por excelencia, Salaviveva y Freixenet. Pues, o sea, Freixenet es catalán o de origen catalán, ¿no? Okay. Ahora es de grupo Henkel.
Ya lo venden hasta en el Oxxo, güey, ¿no? Y el del Oxxo a lo mejor es vino italiano también. Claro. Pero tienes Grupo Henkel que tiene Freixenet, obviamente España, creo que tiene en Italia, tiene en México, tiene en California, tiene en Argentina, tuvo en Australia, tiene en Brasil. O sea, a ver, pues no hay más internacional que ellos. Además, digo, Freixenet Querétaro, o Salavivé Querétaro, era la cuarta o quinta bodega más visitada del mundo. Del mundo, la de Querétaro. Porque las bodegas no eran un atractivo turístico. Eso para que veas, ahí sí te puedo decir, el gran cambio sí se ve, no en que si toman más vino, toman menos vino. ¿Sino cuánto asisten? Sino en que empiece la gente a querer ir a viñedos. Eso está cabrón. Ese sí es un cambio que te voy a decir, ese sí me vuela la cabeza cada que empiezo a ver. O sea, que el turismo, a ver, hablando incluso con gobierno, de los top 3 productos que vende Querétaro como turismo, aparte del centro histórico obviamente, la ruta del queso, vino y arte. O sea, es de lo más visitado de todo el estado, y la Sierra Gorda obviamente está ahí, las Misiones y la Sierra. Pues es de los atractivos fuertes de Querétaro, pues la ruta del vino. Y para ti esto es una derrama, o sea, económica de estas fechas, ¿no? O sea, sí sube la venta. ¿Y estás a favor de que se hagan más de este tipo de eventos? O sea, no es un cagadero, ¿cómo lo ves? O sea, en organización, a ustedes, o sea, ¿cuáles son los problemas, güey? Porque también te enfrentas a mucha gente que no viene a degustar vino, viene a mamar vino. A ver, nosotros, o sea, ya sabemos perfectamente cómo es un festival, porque hemos ido, a ver, la promoción del vino no se hace desde el viñedo. Sí. Hay que ir a los festivales y hay que ir a... Entonces, ya sabemos que si un festival, vamos a suponer que empieza de 1 a 8. De 1 a 4 es profesionales de industria, o sea, sommeliers, restauranteros, compradores de supers o lo que sea. Y de ahí llega la gente que quiere conocer. A partir de las 4, como que de 4 a 6, empieza la raza a marearse un poquito y empieza ya como que a regresar a probar. Es que este vino me encantó porque me recordó a no sé qué. Pero está chido. El cotorreo es en buena lid, o sea, regresé porque me gustó tu vino. De 6 a 8, o las últimas 2 horas, es más, voy a dejar los últimos 15 minutos aparte. Las últimas hora 45 ya son los tumba stands o los tumba copas. Ya es raza que en vez de llegar a pararse enfrente de ti, llega y se avienta contra el stand, así de sírveme otra cosa, ya ni le entiendes, ya no hablas, o vienen con un grupo y nomás te ponen la copa así de sírveme, ¿sabes? Ahí es donde ya se empieza a poner pesado. Y los últimos 15 minutos, cuando nosotros nos dan el anuncio de un prohibido, por favor, ¿no? Prohibido la venta, prohibido seguir degustando, empieza la raza a correr como si les hubiéramos dicho que se regalan las botellas. Aún, regálame lo que te quedó, pues para terminar. Ahora, el vino no está hecho para empedarse así, marca diablo de no me acuerdo. No, es un fermento, güey. O sea, es alimento, o sea, para eso hay destilados y otro tipo de cosas. El vino es para probar, para acompañar, o sea, a ver, si te tomas 10 copas de vino, te lo prometo que no te vas a acordar qué pasó el día siguiente, porque es alcohol, pero es alimento, es otra, o sea, no, tu fin nunca debe de ser embriagarte. Parte del tema en México lo platicaron, no me acuerdo dónde, creo que con Adán Rentería, o sea, el vino puede ser alimento, el problema es que el mexicano no se sabe parar de la mesa y decir, ya se acabó la comida. Vas a una comida y tienes o sea, comes 1 hora y tienes una sobremesa de 6 horas. No, y aparte, nadie lleva vino, pero en cuanto se abre una botella, te ves sí. Todo. Ahí en ese momento, a todos les gusta el vino, entonces también es difícil. Sí, a ver, y yo no veo mal que se hagan estos eventos porque al final es promoción. O sea, son plataformas de promoción. ¿Qué tiene que pasar? Sin ser sangrón ni mucho menos, que se curen más los eventos para darle un poquito de seriedad. En México o sea, en el país hay varios eventos que creo yo que son de súper alto nivel, en donde nosotros hemos podido sacar de ahí distribuidores, centros de consumo, restaurantes, hoteles y todo eso está padre. Oye, ¿y tú crees que este año le acaban de dar, si no me equivoco, corrígeme si todo, pero el INPI le acaba de dar a Querétaro su IGP, que correcto, es la indicación geográfica protegida. Entonces, quiere decir que ya tenemos vino. Ya va a empezar a haber vino que tenga todavía no se definen las reglas de uso, pero tiene que tener algún distintivo que para el consumidor lo vea y diga, este vino es 100% de uva queretana
hecho en Querétaro, elaborado, producido, procesado y embotellado en Querétaro. Eso va a darle mucha relevancia este año a estas ferias, ¿no? Y a estos eventos. Creo que va a ayudar a que... La relevancia se la va a dar al vino. Se la va a dar al vino y le va a dar confianza al consumidor. Y a lo mejor el mexicano confía ciegamente en los productores mexicanos, pensando que el vino es de donde dicen que es, ¿no? Pero a nivel internacional, nosotros, por ejemplo, que exportamos, que tenemos, o sea, contacto con Estados Unidos, con Canadá, con Alemania, o sea, nos han dicho, esto es una especie de certificación de calidad que los países más estrictos en sus regulaciones alimentarias o alimenticias quieren tener. Entonces esto pone a Querétaro, o sea, no nada más un tema de confianza del consumidor, sino acá. Lo único que es una protección del origen de la uva y del proceso. No se mete con lo que te estaba diciendo ahorita de Francia. O sea, no se mete con cómo debes de cosechar, qué uvas debes de tener plantadas, qué método de vino. No, esto es tienes que poder comprobar que es de Querétaro la uva, que lo elaboraste. ¿Denominación de origen, básicamente? No, una denominación de origen tiene unas reglas de ejecución el vino. Ok. Así se llaman, o sea, abajo de las denominaciones de origen, en España, en Francia, en Italia, en el viejo mundo, se le dice en el tema del vino, abajo de la denominación de origen está una indicación geográfica protegida. Ok, bueno, sí, pues o sea, ya esperemos existe en otros países. Esperemos que pues este año ese tipo de showrooms agarren muchísimo más tráfico. Oye, y ya visitando Vinaltura, o sea, aparte de que ahora la gente va a venir a visitar Vinaltura, sé que tú la construiste, güey. Eso sí. Yo no tenía idea, güey. O sea, tú te aventaste todo el tema de la bodega. De la bodega y la zona comercial, sí. Güey, fue un proceso de 4 años más o menos de diseño y 2 años de ejecución, más los detallitos que faltan. Fueron 4 años porque, a ver, nosotros cuando arrancamos habíamos tejabanes donde estacionaban los tractores, era un rancho de siembra, y entonces, antes de empezar a invertir lana en construcciones, en un sótano, en tal, dijimos, a ver, adaptamos, hacemos vino y entendemos. Entonces, yo creo que eso fue un gran acierto, porque entonces de repente vimos, güey, o sea, ok, estos pasillos están muy chiquitos, oye, si tengo la prensa aquí, el tanque hasta allá, tengo que meter como 15 metros de manguera, esto es mucho riesgo de oxidación del vino, que se echa a perder, oye, las barricas, pues es que tengo que tener el aire acondicionado prendido todo el tiempo, o sea, todo ese tipo de cosas nos ayudaron, y de ahí, ahora sí arrancamos, o sea, entre mi papá y yo la diseñamos. Mi papá tenía una idea muy estricta en tema de espacios y funcionamiento, y a mí me tocaba interpretarla y meterle el capricho arquitectónico. Entonces, pues vas moviéndote por quiénes somos, dónde somos, todo esto. Entonces empiezas con los proyectos así como desde lo más locochón y terminamos, yo creo que en el proyecto más sencillo y concreto, pero el más funcional de todos. Había un proyecto que tenía medios niveles y en el medio nivel recibía el agua. O sea, había unos proyectos padrísimos. ¿Y qué error así de terminó dándole como esa personalidad a Vinaltura? Así un error que tú digas, esto no iba así, güey. No, mi novio es arquitecto y de repente me enseña cosas que sí tienen que cambiar simplemente porque tienen que cambiar hasta por el mismo cliente. En este caso tú eras el mismo cliente, güey. Sí. Pero marcas algún error. Hay varios. O sea, míos y otros en conjunto en donde nos equivocamos. O sea, la primera, creer que la piedra se quita con máquinas y ya. Pues porque obviamente hicimos el proyecto y vamos a enterrar los 5 metros y de repente pues de los 4 ya no baja y ya no baja y ya no baja. Entonces como ¿y ahora? Entonces ¿qué hago? 1 metro más chico. No, porque si es más chico ya no cabe no sé qué cosa. Bueno, pues levántalo, ¿qué puede pasar? Y de repente tenemos unas pinches rampas gigantes eternas para entrar al proyecto. Pues así tuvo que ser. De repente tienes, o sea, está incrustado el proyecto, pero pues está 2 metros levantado del piso. 2 metros es un piso, o sea, de una casa más o menos, ponle, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es híjole, este proyecto iba más bajito. Pero le da muchísima personalidad. Pues le da personalidad, pero no era la idea, porque aparte la idea era que se camuflajeara. Entonces, oye, vamos a usar un panel que no se vea, pero oye, pues como que sí se ve, güey. ¿Y qué aprendiste de diseñar? O sea, güey, aventarte un proyecto tuyo, o sea,
también debe ser mucho aprendizaje, güey. ¿Qué fue lo que aprendiste más desarrollando este proyecto, güey? O sea, porque debe ser lo que dices, un equilibrio entre emocional, funcional, güey. Sí. Dinero involucrado, güey. A ver, O sea, mayor aprendizaje de ese tema como arquitectónico, güey. Para tocarlo como punto. Nunca trabajé solo. O sea, yo, a ver, terminé este proyecto y decidí me voy a hacer hacia atrás de la arquitectura. Sobre todo que en México la arquitectura es el que diseña, el que construye, el que ejecuta, el que hace trámites, el que hace todo. Terminé este proyecto y dije, ahorita ya no quiero diseñar, no quiero construir, no quiero hacer, o sea, me voy a concentrar en lo demás. Porque acabé tan cansado, porque tienes que, o sea, y lo que pasa es que no eres arquitecto, definitivamente eres todólogo, y entonces cualquier cosa que pase es tema tuyo. Oye, se cuarteó el piso, pues sí, porque el ingeniero lo coló mal, sí, güey, pero tú no le dijiste que o sea, desde errorcitos así de ejecución hasta oye, este detalle no lo pensamos y quedó un escalón y ahora cómo le haces para meter el montacargas si tienes escalón abajo. O sea, es un proyecto grande, son plantas de como 1500 metros cuadrados, pues algo puede salir mal. Las instalaciones, oye, no vamos a contratar a nadie porque entre nosotros lo podemos hacer porque ya lo ejecutamos y sí salió. Y de repente empiezas con fugas y empiezas con, oye, que el aislante no jaló, que la tubería no funcionó, o sea, ¿sabes? Fue un montón de cosas. Hay algunos aciertos que a mí me encantan, porque además fueron caprichos que gané yo, que yo no estaba dispuesto a ceder. Y perdiste muchos también, supongo. Perdí muchísimos, pero hubo 3 que no negocié. Tuve que ceder todo lo demás. Cosas de estética, cosas de funcionalidad, cosas de tamaño, lo cedí siempre cuando me quedara yo con los 3 que fueron 3 principios con los que se diseñó, que además o sea, resultó que eran parte de la filosofía Vinaltura. Yo en su momento era más filosofía mía, ¿no? Pero, o sea, uno es que toda la estructura fuera aparente, quiere decir que no íbamos a esconder nada. Okay. Entonces el sótano en vez de hacerlo de block y pintarlo y lo que sea, concreto aparente. Wow. Oye, ya le quitamos la cimbra, quedó aquí golpeado, no lo toques, así es, ¿no? Entonces la estructura se queda aparente, entonces que la estructura sea la decoración del lugar. Ese fue 1. 2, luz natural en el área de trabajo, que fue un esquema que hicimos que se llama dientes de sierra, que pones, haz de cuenta que los techos así como espinas de pez, viendo hacia el norte, en donde en Querétaro, en el norte no tienes asoleamientos. Entonces tienes luz indirecta, entonces sin prender las luces puedes trabajar durante el día, obviamente. Okay. Para mí eso fue lo más bonito porque entras al proyecto, está súper iluminado. Normalmente las bodegas son como todas oscuras y tal, ¿no? Y el último y el más importante es, el proyecto tenía que tener un elemento que lo anclara al lugar donde está y de dónde es, para que eso hiciera que sea imposible replicarlo en cualquier otro lugar. Entonces con la gente con la que construimos, que es la gente de los 2 pueblos que están pegados al viñedo, que son pues son albañiles, pero al final del día dominan el tema de la piedra, porque en Querétaro se construye mucho con piedra, diseñaron un acabado, me lo presentaron y entonces empezamos a meter muros de piedra del lugar, de donde escarbamos, de donde las bardas, de donde había, y empezamos a meterle a la bodega muros de piedra, en donde se ve, la bodega es súper industrial, acero, panel, cristal, pisos de concreto, eso lo puede replicar en cualquier parte del mundo, pero el muro de piedra con el detalle a mano para que se resalte la piedra y se meta la mezcla y que quede así como el mapeo, eso lo puede hacer en Vinaltura, con la gente de los pueblos con los que trabajamos, ¿no? Que además muchos siguen trabajando con nosotros en el campo y todo esto, en el viñedo. Entonces eso para mí es lo más importante. Entonces eso le da un arraigo a la tierra en donde está. Y eso fue lo más chido. Quiero hacerte una pregunta y darle introducción rápida a Vinos y Tibes. Porque teniendo, o sea, ya todo este aprendizaje, ya hiciste la bodega, ya tienes toda una marca completa, lanzas esto nuevo, preséntanoslo, échanos, o sea, vino en lata, banda. Esto me encantó. Cuando me lo presentaste en Blended me volvió loco, la neta, güey. Sí. Me encantó la idea. ¿Qué tratas de hacer con esta nueva marca, güey? Preséntamela. A ver, Yo le voy a dar un buen trago a esto, ¿eh? Adelante. ¿Este qué es? No sé, ¿qué te vas a echar? ¿Un rosado? Sí.
Sí, un rosado. Está muy bueno. Pues yo te acompaño. Un blanquito. Mira, esperemos que se oiga bien aquí. Sí. Mira, salud. Es un proyecto, a ver, fue un ejercicio bien interesante, porque cuando tú eres productor de vino y estás tratando de entender una región, pues no necesariamente le tienes que hacer caso o le puedes hacer caso al mercado. Las tendencias, tú eres mercadólogo, ¿no? Sí. ¿Cuánto dura una tendencia en un mercado? Pues depende, pero máximo unos 5 o 6 años. O Ok. sea, en una corriente alcista. Ok. Un viñedo o una planta en estandarizar su producción se tarda de 7 a 10 años. Si yo le hago caso hoy al mercado que dice estoy tomando Zinfandel, que es un tipo de uva, y entonces yo mañana la planto, en 8 años te entrego el primer Zinfandel bien hecho. Y en 8 años la gente va a decir, no, es que yo ya voy en Grenache. otro pedo. Yo ya voy en Grenache, carnal. O sea, llegaste tarde y no puedo estar arrancando plantas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo no puedo dejarme llevar por las tendencias del mercado. Yo tengo que explicarle al mercado de la manera más honesta posible mis vinos. ¿Qué son? ¿Por qué saben así? ¿Por qué pasó? O sea, no explicarle por qué son buenos. No. Explicar mis vinos, defender mi estilo de vinos. ¿Ah? Pero entonces tú no escuchas al mercado, tú tienes que buscar que el mercado te escuche. Ajá. Ahora ya cambió. Y ahora, a lo que nos este contabas al principio. es el primer ejercicio justamente en donde ya fue a ver, ¿qué está pasando en el mercado? Claro. Pero no qué tipo de uva les gusta y qué tal, no. ¿Qué está pasando? Las nuevas generaciones se están alejando del vino, ¿no? Ya no toman vino. Europa está en crisis, están arrancando viñedos, Australia está arrancando viñedos, y todo porque se les cayó un 4% el consumo de vino. El miedo es que llevan 3 años, 4. Entonces ellos ven una tendencia en picada. Tú volteas a ver el vino mexicano, va para arriba. Volteas a ver el consumo de vino en Estados Unidos, va para arriba, ¿no? Obviamente hay un piquito en pandemia, en donde el consumo de vino se despega. Pero pues no es porque la gente conocía más vino, es porque la gente se empezó a tomar los vinos que tiene en su casa. O sea, entonces, las nuevas generaciones se están alejando del vino, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago para acercarme a ellos? Pues primero pues empieza a preguntar por qué. Tú llegas a la cava de el supermercado o la tienda especializada que más te gusta. Sí, ya todo es en lata, los seltzers. No, pero deja tú que sea en lata, ¿no? deja tú que sea en lata. Tú llegas a comprar vino a cualquier súper y tienes más o menos entre 3,500 y 5,000 etiquetas. Mierda. Entonces llegas y imagínate que no sabes nada de vino. ¿Qué escoges, güey? ¿Y cómo escoges? Y entonces empiezas, pues, en el mejor de los casos, le preguntas al vato que está ahí. Y que tampoco va a saber al 100. Y que él te recomiende. No va a conocer de todos, pero algo va a saber. Sí. Y que te recomiende. Entonces había mucho antes, pues no nos costaba trabajo preguntar. De repente las nuevas generaciones tampoco quieren preguntar. O incluso no queremos. A mí no me gusta llegar con alguien. Y sacarle. ¿no? Yo todavía soy sopas millennial, difíciles. pero llegar y recomiendo es como, no, yo quiero descubrir. Claro. Yo que estoy metido en el mundo del vino, pues sobrepasas esos miedos literalmente con valemadrismo. A ver, me fijo un presupuesto y entonces pues filtro. Las botellas que entran en mi presupuesto son las que compro y las que no. Oye, hoy me voy a dejar enamorar por la etiqueta. Esta etiqueta está chévere, me llevo ese vino. O sea, al final, ¿qué puede pasar? Sí, Que no te guste y no lo vuelves a comprar. Y si te gusta, vuelves a comprar otros 2 para regárselo a alguien. Entonces, la gente ya no quería hacer eso. Entonces ya se estaba alejando. Además, las tendencias son, vámonos de outdoors, vámonos a escalar, vamos a jugar pádel. O sea, la gente se empezó a volver más sana, la gente... Y eso súmale el tema de la inmediatez, que ahora sí es un término de merca. Sí, que lo que La es ya. inmediatez con lo que quieren las cosas. Sí. Esto es más fácil de Entonces, transportar. tú imagínate que te vas a cualquier plan, te vas a pescar a la laguna que quieras aquí cerquita. Y entonces quieres echar vino porque la chela no te gusta. Y pues, destilados al mediodía mientras pescas, a lo mejor no es la mejor opción, ¿no? Entonces, voy un vinito. Llévate la botella, las copas, el sacacorcho, ¿no? Toda esta parte y llévala fría. Pues mételo en la hielera. Sí, increíble. La neta es que esto va, o sea, me Ahora, encantó, güey. Aquí nomás, o sea, es súper importante. Una de las cosas que nos faltó meter en esta etiqueta es cuánto es una lata. Entonces es súper importante entender que no es un producto de vino, es vino. Es un vino tradicional
que tiene entre 12 y 13% de alcohol, ¿no? Igual que el de una botella. Y aunque la lata se ve súper chiquita, súper coqueta, es 1/3 de botella. Eviten el exceso, chavos. Exactamente. No, y despacito. O sea, despacito. El vino no es para empedarse. No, es para degustar. El vino es para acompañar y para irte llevando. ¿Y dónde la podemos ya encontrar, güey? Bueno, yo ya sé, güey, pero que la pidan por Amazon, que la pidan por... Que la pidan por Amazon, que la pidan en la tienda de Vinaltura. O, ¿se puede decir marcas? Sí. O que vayan a Chedraui Selecto, recientemente, a partir de la semana pasada, a comprar su latita. Chingón. Quiero hacerte una pregunta, güey. ¿Qué aprendiste del vino? La última, güey. ¿Qué aprendiste del vino que aplicas en tu vida personal, güey? Hijo, se me viene una idea muy rápido, pues voy a decir esa. En el vino, proyectos como nosotros que buscamos entender lo que pasó en el año y traducirlo a la botella, te das cuenta que tú no controlas muchas cosas. Tú trabajas con la manera en la que sucedieron las cosas. Entonces, en la vida personal, luego quieres siempre estar controlando todo, pero la vida sigue y tú hay algunas cositas que puedes controlar, pero no todas. Entonces, al final, ¿qué aplico yo? La misma filosofía que tenemos en el vino, la aplico en mi vida, o sea, toma las cosas por como vienen y a partir de ahí trata de hacer lo mejor que puedas, pero no puedes hacer lo imposible y no puedes engañarte en que puedas cambiar absolutamente todo. Chingón. Esa fue la primera que se me vino, no la planeé, güey. No, güey, muy chingón, la neta es que... El vino blanco inspira. Hay que hacer lo que se puede hacer con lo que se tiene, güey. Pues con lo que se tiene, al final del día, güey. Yo creo que es lo mejor. Pues me dio mucho gusto recibirte, poder ser de los primeros de hablar del vino en lata. Me encanta, güey. Está buenísimo. Super tendencia, güey. Y de conocerte un poco más, güey. La neta, o sea, mi novia es fan del vino, luego me empieza a contar cosas y está chingón. O sea, como que ya sentarme con un experto y ahora poderle seguir esa plática con todo. O sea, ya le voy a llegar a hablar acá de que puestote. El terruño y los varietales y todo. No, qué chido. Sí, tenemos acá al final hay culturas que tienen el vino como un alimento y que se me hace padrísimo. Lo que hay que entender es que el vino es algo para acompañar los alimentos. No es ni el protagonista, ni el centro, ni nada. Entonces es para acompañar. Y sí puede ayudar a enaltecer todo. O sea, hay que verlo como alimento, no como una bebida embriagante, no como una bebida alcohólica. Tiene alcohol y hay que tener cuidado y siempre hay que medirse. Pero, o sea, y al final este proyecto de las latas también lo que busca es democratizar. ¿Qué quiere decir? Que si vas a echar papas y palomitas, pues te puedes echar una latita si tú quieres, pero una, leve, ¿no? Sí. Y también puedes hacer el protocolo completo de la botella. Uno no es mejor que otro, ¿no? Al final del día es vino y yo lo que quiero es que con moderación la gente le pierde el miedo a probar un producto que es de campo, que es un producto vivo, es un producto de la tierra, ¿no? Y está chido, y gracias por invitarme a platicar, güey, que me encanta que empiece a haber estos espacios creativos en donde la gente empiece a preguntar. Justo platicaba con unos amigos hace unas semanas, pues hay muchas cosas que están pasando aquí, pues hay que platicar y hay que hablar, porque si todos nos quedamos callados, todos estamos haciendo esfuerzos, si todos nos callamos, pues nunca nadie se va a enterar de lo que está pasando. Claro. Entonces, pues por lo menos poder hablar y decir aquí estoy, me invitaron, te platico, y que tú lo puedas llevar a otro público que no es el mío y que podamos complementar todo. Entonces, está padrísimo que tengan este espacio para poder venir a netear y echar rollo. No, y seguro va a tener que haber un episodio 2 de Hans, güey, ya para que presentemos al 100 latas cómo ha ido todo, güey. Pero mientras, el que vino al mundo, si no bebe vino, ¿a qué chingado es vino? Amén. Exactamente. Venga. Salud, mi Hans. Salud. Gusto en tenerte acá, güey. Igual. Equipo, muchas gracias. Salud. Como siempre, unos rifados.